Buen viernes, buenos días, 9:30, ¿qué tal? Espero hayan tenido una buena semana. Para los que ya está concluyendo y descansan fin de semana, pues ya es viernes, ya pueden descansar. Que bueno, en realidad uno nunca descansa, ¿no? Siempre hay actividades, responsabilidades, todo tipo de aventuras en esto llamado vida. Y bueno, para los que todavía tienen trabajo el sábado, que trabajan el sábado, pues a echarle ganas, ¿no? Como decía uno de mis maestros, decía, mucho trabajo, mucho dinero. Mucho trabajo, mucho dinero, así decía. Trabaje mucho, mucho dinero. Trabaje poco, poco dinero. Ojalá fuera así porque pues hay personas que trabajan muchísimo y ganan muy poco. Y hay personas que trabajan muy poco y ganan mucho. Entonces, ojalá ese principio se aplicara siempre, pero pues la verdad es que no. Pero sí, se entiende el concepto del comentario, ¿no? Si eres una persona proactiva, eres una persona que busca, que produce, que, que se reinventa, ¿no? Que hace, yo creo, aplica la inteligencia en su trabajo eh, y, y vamos, no está en un estado de enorme necesidad donde pues, tiene que trabajar de cualquier cosa y que lo exploten. Pues sí, evidentemente trabajas bastante y los resultados van a venir. Una cosa que sí es cierta es de que si no quieres trabajar y quieres estar en un estado de confort y comodidad constante, pues definitivamente pues, no vas a ganar mucho, a menos que fueras heredero o tu familia fuera rica ¿no? O fueras un mantenido o mantenida y alguien más trabaja todas esas horas que tú no trabajas, ¿no? Pero vamos, yo creo que San Francisco de Asís decía que el trabajo es una bendición de Dios, ¿sí? Que el trabajo es una bendición. Y sí, el trabajo es una bendición. Realmente trabajar es muy bello. Eh, a mí, no sé, siempre me ha gustado trabajar. Tengo ejemplos en mi familia de gente muy trabajadora. Mi papá era pintor, muralista, y trabajaba 14, 15 horas diarias. Mi mamá es doctora en sociología y también trabaja horas y horas. Y la verdad, digo, mis tíos, mis tías, o sea, tengo puros buenos ejemplos de gente trabajadora y de echarle ganas día a día. Y además, vamos a decir, como de disfrutar el trabajo. Yo me acuerdo de mi papá trabajando y trabajando y ese gusto por empezar a trabajar en el día, empezar el día, se sentía vivo, sientes vivo, ¿no? O sea, cuando trabajas te sientes vivo, o sea, sabes que estás haciendo algo, te sientes productivo, te sientes útil, ¿no? Ahora, está la otra parte, lamentablemente, la otra parte de explotación de todo este neoliberalismo, ¿no? Donde los derechos de los trabajadores pues ya están seriamente mermados. Sí hay un abuso, eso hay que reconocerlo, hay un abuso por parte de la mayoría de las empresas que emplean gente, pues la verdad es que pagan una miseria y te explotan trabajando. O sea, te hacen trabajar más de 8 horas en ambientes bastante tóxicos laborales, con desgastes tremendos, físicos, mentales, con una exigencia muy alta y mal pagados. Entonces ahí sí, yo no sé si el trabajo es una bendición, como decía San Francisco de Asís, pero eh, digo, estamos envueltos en un sistema pues bastante injusto definitivamente. Pero bueno, pues es lo que hay que adaptarse a lo que hay. Por eso, por ejemplo, en México hay muchísimo, muchísimo
empleo informal, o sea, gente o comercio o gente que busca hacer sus propios negocios, ¿no? Desde poner un puestito en la calle o una cafetería o algún negocio, porque se dan cuenta que muchas veces haciendo un negocito, por más sencillo que este sea, tienen posibilidades de ganar más que estando en una empresa. Incluso hasta los que limpian parabrisas en los altos y piden limosna, etcétera, pues ganan más, ganan más que mucha gente empleada formalmente. Entonces, son esas incongruencias constantes del ser humano, ¿no? y de lo que hemos creado como sistema socioeconómico, ¿no? Es lamentable, ¿sí? Pero bueno, pues eso es lo que hay. Y hay que adaptarse y hay que echarle ganas. Bueno, el en vivo de hoy tiene relación un poco con la clase que tuvimos ayer. Ayer se dio clase en la Academia Central de grado 1, técnicas de grado 4 y el grappling táctico, ¿ok? Ayer tuvimos en la clase de grappling táctico, estamos viendo todo lo que es retención de armas punzocortantes. Y estamos viendo dentro de esa retención de armas punzocortantes, pues lógicamente utilizando los principios de grappling, ¿sí? Apalancamientos, posicionamientos, transiciones, progresiones del pie al piso, sumisiones. Estamos utilizando todo eso para retener nuestra arma cuando nos la quieren quitar y maximizar el daño al agresor. Y ayer y además en la parte de hand to hand, antes de esa sesión de grappling táctico, estuve mostrándoles algunas técnicas, y una de esas técnicas que estuve mostrando es una técnica que antiguamente en el Jiu-Jitsu, en el Koryu Jiu-Jitsu o el Jiu-Jitsu antiguo, se llamaba Nenpo Gaeshi. Nenpo Gaeshi es básicamente una técnica para causar un daño cervical mayor. Es una técnica que podríamos decir para romper el cuello, básicamente, ¿sí? Nenpo Gaeshi. Nenpo es como el tope de la cabeza, y ya ven que los samuráis tenían un peinadito muy curioso con una coletita aquí arriba. También hay gente que dice que es el tope del casco samurái. Y Gaeshi es como torcer, como twist, ¿no? Entonces, torcer desde el tope de la cabeza, ¿sí? Era una técnica antigua de Jiu-Jitsu que se eliminó definitivamente de las prácticas modernas del Gendai Budo, ¿sí? Porque, bueno, eran técnicas para matar. Y, por ejemplo, el Judo se enfocó a tener un enfoque o una perspectiva deportiva, de camino de desarrollo personal. Otros sistemas o artes conocidos hoy en día, como sería el Aikido o incluso el Aikijutsu y otro tipo de Jiu-Jitsu, el Jiu-Jitsu japonés que le dicen, incluso el Jiu-Jitsu brasileño, ya son herencias de perspectivas no tan violentas como lo era el antiguo Jiu-Jitsu o Koryu Jiu-Jitsu, que eran técnicas para matar. O sea, era técnicas para matar. Y dentro de esas técnicas para matar estaba esta técnica que se llama Nenpo Gaeshi, que de lo que se trata o de lo que se trataba era de sujetar a la persona de la coleta o del tope de la cabeza o incluso del casco y de la barbilla, atraparlo con las piernas o atraparlo con otra parte de tu cuerpo y de un giro fuerte romper el cuello. Es una técnica real de combate, ¿okay? Samurái. Casi nadie la conoce. Muchos de ustedes van a decir, ¿a poco eso existía? Etcétera. Sí. Es una técnica poco conocida. No crean que es como salen las películas, ¿sí? En las películas
no sé, de artes marciales o las películas de acción, ¿sí? Donde la persona agarra y ¡pah! Le rompe el cuello, ¡pum! Así en el aire, ¿no? O hay un enemigo y llega alguien por atrás y ¡pah! Le rompe el cuello rápidamente. No es así. Nenpo Gaeshi tienes que atrapar el resto del cuerpo del oponente y luego hacer el giro del cuello. Entonces no nada más que es que en el aire alguien te agarre y te rompe el cuello. Para romper el cuello necesitas, repito, un punto de leverage, de apalancamiento. Entonces tienes que atrapar el cuello de la persona y luego la cabeza de la persona y rotarlas en sentido contrario, digamos, ¿no? Entonces es una técnica pues que ya no se practica. Se eliminaron esas técnicas porque son muy peligrosas. Justamente ayer estaba hablando con mis estudiantes de eso, de que realmente es muy riesgoso practicar ese tipo de técnicas porque todo lo que es, vamos a decir, control cervical o ataque al cuello y a las cervicales y hacer rotaciones que no van acorde a la biomecánica natural del cuerpo, pues tienen un riesgo alto de generar una lesión incluso entrenando. Nosotros en Combatives tenemos varias formas de control cervical, de Nenpo Gaeshi y lo que podríamos decir, o como llamarían los gringos, un neck rank, ¿sí? Se llama neck rank, que se conoce en el catch wrestling, por ejemplo, como neck rank, también en algunas disciplinas de grappling, incluido el jiu-jitsu brasileño. Y también algo llamado en grappling se llama twister. El twister es una forma de hacer un neck rank atrapando el resto del cuerpo y hacer que se rote la columna hacia una posición donde o te rindes o te rompen la columna, literalmente. Entonces, tenemos estas técnicas y ayer estuvimos trabajando una técnica de Nenpo Gaeshi, una técnica para luxar las cervicales. Lógicamente con todo el cuidado del mundo, y yo lo que les estaba comentando es que muchas de las cosas que hacemos en Combatives te pueden mandar a la cárcel. O sea, realmente es una aplicación de la fuerza bastante agresiva y que si no, vamos a decir, lo aplicas con criterio, definitivamente te puede meter en un serio problema legal, ¿no? Porque una cosa es someter a una persona y lesionarla poco, y otra es causar un daño permanente en alguien o incluso matarle. O sea, son diferentes niveles del uso de la fuerza. Y además está el tema de lo que sería la diferenciación entre defensa legítima y venganza o alevosía y ventaja. Y en el tema de defensa legítima, hablando en términos, vamos a decir, penales o de legalidad, el uso de la fuerza y que está justificado por ser defensa legítima es cuando nos vemos atacados y ejercemos nuestro derecho a defendernos. Y ahí Combatives no responde necesariamente a ello. ¿A qué me refiero? Que muchas de las técnicas de Combatives son técnicas de iniciativa. O sea, muchas de las técnicas de Combatives es atacar primero, ¿sí? Y si tú atacas primero, no es defensa legítima. Por ejemplo, en Combatives tenemos una técnica de control cervical, perdón. Es que la mañanita, ya saben. Tenemos una técnica de control cervical para aplicación en conato de riña. Conato de riña es cuando apenas hay amenazas verbales y hay una confrontación, pero todavía no es física, lo que nosotros llamamos agresión pasiva. Y entonces uno, como persona practicante de Combatives o que sabe una técnica de este tipo, se hace un enlace utilizando algo llamado arm drag y de ahí se llega a un control cervical
y se controla a la persona por medio de un twister o por medio de un neck crank, por medio de una rotación de las cervicales. Y es un ataque de iniciativa, o sea, tienes que, en el momento que el otro te esté echando la bronca, no te está golpeando ni nada, tú actúas primero y ejerces un nivel de fuerza, ¿no? Y bueno, eso no es justificable en términos legales. O sea, ¿por qué? Porque la persona, a final de cuentas, si se hace un peritaje, vamos a decirlo así, y tú le rompes el cuello, o sea, tú estás en un conato de riña, haces un control cervical y a la hora que lo giras demasiado fuerte y le rompes el cuello. Y viene un peritaje, viene una situación legal, etc. Y se descubre en el peritaje y por medio de testigos y todo el acta, ¿no?, que tú atacaste primero y que te sentiste amenazado, sentiste que tu vida estaba en peligro, sentiste que no ibas a poder controlar la situación y entonces atacaste primero y le rompiste el cuello a alguien. Pues vas a acabar en la cárcel. O sea, legalmente no es justificable ese uso de fuerza de iniciativa, porque la defensa legítima es solo cuando te atacan. Y fíjense que no es considerado como tal, estúpidamente, o sea, es estúpido, pero no es considerado como tal la amenaza verbal. Es considerada una amenaza, o sea, es considerada un potencial riesgo, pero vamos, no justifica que alguien te amenace verbalmente, no justifica que tú físicamente le dañes con el argumento de me sentí amenazado y me defendí y ya. No habría tanto problema si tú estás siendo amenazado físicamente, verbalmente, si tú estás dándote cuenta que se va a suscitar una agresión física y entonces te adelantas y haces algún movimiento y no lesionas a la persona. Ejemplo, le pegas en los genitales o le das un golpe en la boca del estómago y lo desinflas a la persona que te estaba amenazando, te estaba insultando, y te vas, ¿sí? No hay mayor daño. ¿Por qué no hay mayor daño? Porque si tú le pegas en los genitales, provocas dolor, le pegas en la boca del estómago, le sacas el aire, pero no hay un daño permanente, ¿sí? Pero quebrarle las cervicales a alguien o no sé, derribarlo, por ejemplo, esa es otra técnica que realmente es bastante peligrosa. O sea, derribarlo y tirarlo de cabeza y desnucarlo o romperle la clavícula o generarle un problema en la columna, ya ni digamos dejarlo en coma, o una contusión cerebral, realmente es algo bastante grave. Es algo bastante grave en términos legales y penales. Sí. Entonces, es muy delicado el uso de la fuerza, es muy delicado. Incluso tú podrías aplicar un cierto uso de fuerza controlado y decir, no quiero lesionar, y acabas lesionando. O sea, una persona, por ejemplo, que empujó a otra persona. O sea, estaban discutiendo y una persona empujó a la otra persona, no le quería dañar, simplemente lo apartó, y a la hora que lo empujó muy fuerte, la persona no se posicionó bien, se fue hacia atrás, cayó mal y se desnucó, y entonces ahora la persona que empujó está dentro de un proceso legal porque provocó un homicidio culposo, ¿sí? Eso es vamos a decir, homicidio culposo es como un homicidio accidental, o sea, no quería matar, no quería lastimar a la persona, pero mi acción derivó en que alguien murió. Muy diferente a homicidio doloso. Y el problema de muchas aplicaciones de combatives es que sí se podrían catalogar dentro del ámbito penal como homicidio doloso. Definitivamente. Doloso, o sea, con alevosía, con dolo. Con alevosía, ventaja, planeación, skill, o sea, habilidad, con habilidad de hacerlo, con conciencia de hacerlo y con el objetivo de matar, ¿sí? Y Combatives, mi sistema tiene varias técnicas cuyo objetivo es
lesionar permanentemente a una persona. Entonces, yo ayer les estaba comentando eso a mis estudiantes. O sea, no es un juego. O sea, realmente ese nivel de uso de fuerza debe ser ampliamente justificable e incluso justificable en términos, vamos a decir, éticos, ¿sí? Morales o de la aplicación de la conciencia, pero es injustificable en términos legales, ¿sí? Dentro de los sistemas legales o penales del mundo. ¿Por qué? Porque, repito, el uso de fuerza letal debe estar plenamente justificado, y la única manera de justificar el uso de fuerza letal es que tu vida corra peligro. Y el problema de las reinterpretaciones o las interpretaciones de la ley y de los peritajes y de los escenarios de riesgo que fueron estudiados y que fueron derivados en una acción penal es que están sujetos a mucha interpretación. O sea, el mismo perito y el mismo Ministerio Público y el juez, y cuando se da toda una cuestión de un juicio, vamos a decir, y de una sentencia, pudiera reinterpretar las cosas de una forma equivocada. Ejemplo, hace años una muchacha la subieron unos tipos que de hecho la conocían y ella los conocía, y la raptaron, se la llevaron a un cuarto hotel y la empezaron a violar. La chica vio la oportunidad de que uno de los violadores, cuando la estaba violando, traía una navaja. Parece ser que la estaba como amagando o amenazando con la navaja. Bueno, la chica se defiende, le quita la navaja y apuñala al tipo este, ¿sí? Y lo mata. O sea, se defendió muy bien, digamos, en ese sentido se defendió muy bien, ¿sí? Hizo lo que tenía que hacer. Y bueno, se escapa del hotel, viene todo el tema legal, el peritaje, viene el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Y como se conocían, uno de los tipos, imagínense esto, imagínense qué cerebro o sea, qué mente tan tóxica y tan enferma debes de tener, que uno de los violadores le metió una demanda por homicidio a la chava, a la chica que se defendió, la demandó por homicidio y la metieron a la cárcel. O sea, la metieron a la cárcel porque se estaba defendiendo de una violación y aplicó una técnica, por decirlo así, o una estrategia que acabó matando al agresor y acabó en la cárcel. Sí. Afortunadamente pasó el tiempo, hubo incluso protestas, metieron abogados, o sea, hicieron todo los familiares de la chica esta y todo, y logró salir de la cárcel. Pero a lo que voy es de que se interpretó o se reinterpretó el hecho como homicidio doloso. ¿Cómo carajos va a ser homicidio? Bueno, sí, o sea, en términos legales, pues sí fue con dolo. O sea, la chava agarró con alevosía, ventaja y capacidad y dolo y a matar al violador. Pues sí, en ese sentido sí es homicidio doloso. En ese sentido sí lo es. O sea, la chava no estaba amenazando al tipo con un cuchillo, sino agarró y lo voy a clavar y lo voy a matar. O sea, fue con un enfoque para matar. Y la ley agarra y dice, fue homicidio doloso y vas a la cárcel. Oye, pero me estaba violando, a la cárcel. O sea, y eso sucede recurrentemente. O sea, una cosa son las leyes y otra cosa es la reinterpretación de las leyes de cada ministerio público, de los peritajes, de los implicados, porque puede ser que la persona que resultó muerta, o los familiares de las personas, o los amigos, etcétera, de la persona que resultó muerta, derivado de una acción defensiva por parte de otra persona, meta una demanda. O sea, realmente diga, estaban peleándose y el otro tipo lo agarró del cuello y le rompió el cuello. Bueno, ahí, dentro del término de la ley, pues simplemente se va a ver como que tú utilizaste una capacidad extraordinaria, o sea, más allá de lo ordinario, debido a entrenamiento marcial o defensivo o de protección, utilizaste una capacidad extraordinaria
para lesionar a una persona permanentemente, la dejaste paralítica o la mataste, cuando no era justificable ese uso de fuerza. Y peor tantito, si tú atacaste primero. Peor tantito, ¿okay? Porque entonces no se puede justificar defensa legítima. Entonces, ahí tenemos una incongruencia tremenda entre lo que enseña Combatives, mi sistema de Combatives, y los sistemas legales. Ahora, muchos van a decir, no. Entonces yo no quiero hacer Combatives. Si me va a meter en la cárcel, si me va a meter un problema, yo no quiero hacer Combatives, olvídalo. No es así, ¿ok? Y lo voy a explicar por qué. En primer lugar, no todas las técnicas de Combatives son con ese nivel de agresividad y con ese nivel de uso de fuerza, utilizando diferentes herramientas biomecánicas propias o accesorios como armas para lesionar permanentemente a un agresor, ¿sí? No todas las técnicas son así. En mi sistema de Combatives tenemos 4 usos de la fuerza, ¿sí? Tenemos una fuerza preventiva, que sería la fuerza de impacto, el uso de capacidades de striking. Tenemos uso de fuerza restrictiva y de contención, que sería apalancamientos o sometimientos o sujeciones para reducir la movilidad de un agresor. Y lógicamente tenemos el uso de fuerza letal, ¿sí? Y tenemos técnicas que aplican esos diferentes usos de fuerza. Yo lo que estaba diciendo ayer a los alumnos es que fueran conscientes del uso de fuerza que están aplicando, porque si exageras el uso de la fuerza, definitivamente no es justificable, incluso en términos éticos, más allá de la ética penal, por decirle ética, o de las leyes de cada país. No es justificable lastimar permanentemente a una persona cuando podías utilizar otro uso de fuerza menos agresivo. Es a lo que voy. O sea, definitivamente tenemos que tener herramientas que lesionen permanentemente a una persona, sí. Ahorita explico por qué. Pero por otro lado, tenemos que tener herramientas que puedan reducir a una persona con el menor daño posible. Tenemos que tener toda esa gama, ¿ok? Esa gama es importante, ¿por qué? Porque los escenarios a los que podemos enfrentarnos son diversos y de repente necesitaríamos una aplicación muy agresiva o a veces necesitaríamos una aplicación menos agresiva. Entonces no piensen que Combatives es inconveniente para la aplicación de la defensa y la protección, si voy a acabar en la cárcel. Bueno, acabas en la cárcel si aplicas un uso de fuerza letal injustificable. Ahora, dentro de ese concepto de la aplicación del uso de la fuerza letal, en Combatives tenemos dentro de ese concepto y pensándolo desde la perspectiva penal y legal, tenemos una severa incongruencia y es a lo que voy. Y no nada más Combatives, cualquier técnica o capacidad que aplique el uso de la fuerza va a tener severas incongruencias con lo que dicta la ley. Porque, por ejemplo, las leyes muchas veces dictan que para tú usar fuerza letal necesitas una proporcionalidad de la aplicación. O sea, que si alguien me viene a atacar con su fuerza letal, yo entonces sí puedo matar a la persona, vamos a decirle así. Pero a ver, pensemos en lo siguiente. Otra vez la chica que está siendo violada. Hay una chica que está así, y ya ha habido varios casos así. Una chica está siendo violada, ¿sí? Y decide defenderse, saca una navaja, o le quita la navaja, o ahorca al agresor, lo mata. Bueno, si lo pensamos en términos legales, muchos ministerios públicos van a decir, y peritajes, e incluso jueces, van a decir que el uso de fuerza letal no era justificable porque la vida de la chica no estaba en peligro. Así es, o sea, ustedes van a decir, qué reverenda estupidez estás diciendo. Pero no es algo que yo esté diciendo, es literalmente lo que muchos jueces
y ministerios públicos dicen a las víctimas, o sea, no tenías por qué romperle el brazo, no tenías por qué hacer esto. Y peor tantito, si los familiares del agresor interponen una demanda o meten un acta contra la persona que estaba siendo violada. ¿Sí me entienden? O sea, la ley es extremadamente incongruente en términos de supervivencia real y de las técnicas que necesitas. Uno de los conceptos más importantes en protección y en supervivencia, donde son situaciones donde necesitas, vas a tratar de salvar tu vida y salvar la vida de tus seres queridos, uno de los conceptos más importantes es que el fin justifica los medios. O sea, yo para sobrevivir voy a hacer uso de los recursos que sean necesarios y de las tácticas que sean necesarias para salvar mi vida o la vida de mis seres queridos. Y cuando hablamos del el fin justifica los medios, estamos hablando de que muchas de esas acciones o esos recursos van a ser aplicados no desde una perspectiva, vamos a decir, de proporcionalidad de la fuerza, sino de una alevosía y ventaja total sobre el enemigo. Dicen por ahí, en la guerra y en el amor todo se vale. Pues justamente a la hora de sobrevivir todo se vale. Y cuando todo se vale, entonces estamos hablando de que no entramos en un concepto de igualdad de condiciones, igualdad de capacidades, que sería el concepto de duelo, ni de proporcionalidad del uso de la fuerza, sino que tú vas a necesitar, muchas veces en una situación de riesgo máximo, vas a aplicar y vas a necesitar vamos a decir, una ventaja absoluta sobre el enemigo. Y eso, en términos legales, muchas veces, vamos a decir, no es bien visto, en el sentido de que te van a decir, ¿por qué hiciste esto si pudiste haberlo sometido? ¿Por qué le rompiste el cuello? ¿O por qué le rompiste un brazo? Bueno, tú podrás decir, no era necesario romperle el brazo, pero no estabas ahí en medio del ataque donde te viste en la necesidad de romperle el brazo a alguien porque si no te mataban a golpes. O le tuviste que zafar la navaja y meterse en el cuello porque si no, el tipo te mata. O sea, ejemplo, yo tuve de hecho dos alumnos que fueron asaltados, fueron atacados con punzocortante y le quitaron la navaja al agresor y mataron al agresor con su propia navaja. Tengo dos estudiantes y lo puedo decir porque no estoy diciendo sus nombres ni nada. O sea, no estoy poniendo en riesgo su libertad ni nada, y además esto ya fue hace tiempo y ya fue una cuestión resuelta legalmente, ¿no? Pero dos estudiantes fueron atacados en diferentes tiempos, uno hace como 18 años y el otro hace como 3 años o 2 años, no recuerdo bien, como 3 años más o menos. Y fueron atacados y con punzocortante le quitaron la punzocortante al agresor y lo mataron con su propia navaja. Y la verdad es que es un tema, es un problema. ¿Por qué? A ver, si lo vemos desde la perspectiva pericial y el estudio de la situación y, vamos a decir, la elaboración del acta de lo sucedido y la interpretación del juez, podría interpretarse como que definitivamente es un homicidio, ¿ok? Entonces, lo que se tiene que ver es si es homicidio doloso o homicidio culposo. Homicidio culposo sería que, pues, en la trifulca y en el forcejeo, no querías matar a la persona, pero se te fue el forcejeo y se te fue el balazo o se te fue la cuchillada y lo mataste. Homicidio doloso es de que con una capacidad y conciencia, alevosía, ventaja y dolo, o sea, con dolo, con ganas de matar y con el objetivo de matar, mataste a una persona. Y ahí es la línea delgada. ¿Por qué? Porque habrá personas que digan, ok, esta persona fue atacada en la calle por un asalto, etcétera, pero resulta que esta persona tiene capacidades marciales, resulta que esta persona está entrenada.
tiene capacidades de combate y utilizó sus capacidades de combate para matar a otra persona. Que sí, la otra persona estaba agrediendo con un cuchillo, con una punzocortante a la víctima. Sin embargo, la víctima, ¿sí?, utilizó fuerza letal y apuñaló al victimario. Eso podría meter y ha metido en problemas legales serios a muchas personas, ¿sí? Y han tenido que aflojar mucho dinero, porque pues, finalmente países de tercer mundo y también de primer mundo, pero más evidente países de tercer mundo o subdesarrollados, pues son los países de la corrupción. Aquí en México la ley, la verdad, en su mayoría se rige por el dinero, ¿sí? Tienes dinero, es probable que no acabes en la cárcel. No tienes dinero, acabas en la cárcel. Sea homicidio culposo, sea homicidio doloso o como sea, ¿sí? Entonces, a lo que voy es esto. El uso de fuerza letal, ¿sí?, es justificable más allá de las leyes de cada país, solo si tú, dentro de tu estrategia de supervivencia, te das cuenta que tienes que matar al agresor antes de que el agresor emprenda una acción que ya no puedes controlar. ¿Ya me entendieron? O sea, no vas a dejar que el agresor se crezca en su ataque y que tú quedes en una posición ya de igualdad de condiciones o incluso de inferioridad de capacidad, y desde ahí, porque pienses, es que legalmente tengo que llegar a este punto para poder justificar que lo maté. Así no funciona la supervivencia, así no funciona. La supervivencia funciona con una alevosía, ventaja y sí, dolo muchas veces, ¿sí? Dolo. Para sobrevivir tienes que aplicar el dolo, ¿sí? Y la alevosía, sí. Y la ventaja, sí, definitivamente, alevosía y ventaja. Porque si no, no sobrevives. Porque es muy sencillo. Un depredador, sea un delincuente o un bully callejero o un violador o lo que sea, está aplicando la alevosía y ventaja hacia ti. O sea, un violador te viola con alevosía y ventaja. Un estafador, un asaltante, un homicida, un psicótico, un sociópata, etcétera, aplica la alevosía y ventaja. Y tú, como víctima, si no aplicas dolo, alevosía y ventaja, te matan. Pero en términos legales, si tú aplicas alevosía, ventaja y dolo, te mandan a la cárcel. Entonces, es la eterna, yo le digo la eterna incongruencia de lo que es la realidad de la supervivencia y de lo que uno debe de entrenar y cómo te debes de capacitar respecto a la aplicación de las leyes y a la reinterpretación de las mismas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer, vamos a suponer, ¿no? Otro ejemplo o una hipótesis. Yo como fundador de este sistema de combatives digo y pienso, ¿no? Nada más voy a enseñar técnicas que estén acorde a las leyes de nuestro país, ¿ok? Nada más voy a enseñar técnicas que estén acorde a las leyes de nuestro país. Entonces, todas las técnicas, básicamente el 90% de las técnicas, serían técnicas con un uso de fuerza no letal, con un uso de fuerza 100% restrictivo, tratando de causar el menor daño posible, ¿ok? Hay muchas personas que les va a sonar muy buena idea. Van a decir, ay, pues es que eso debería ser. No hay necesidad de ser tan violento con un agresor. No hay necesidad. Si en vez de romperle el brazo, pues mejor nada más lo sometes. En vez de romperle el cuello, mejor nada más lo sometes. En vez de azotarlo de cabeza, nada más lo agarras y lo aprietas y que ya no te dañe. Bueno, eso suena muy bonito. Muy bonito. Pero muy difícil de aplicar, porque tratar de controlar a un depredador fúrico, adrenalínico, drogado, que trae todo el dolo, toda la alevosía y ventaja contra ti,
es realmente difícil, realmente difícil. Y tú podrás someter momentáneamente a una persona, pero en el momento que tú dejas de controlar o de contener su agresión, la agresión va a seguir, ¿sí? Entonces, muchas veces tú necesitas anular la capacidad combativa de esa persona rompiéndole algo. Así es, rompiéndole algo, literalmente. Entonces, hay personas que dicen, es que eso es muy agresivo. Por ejemplo, nosotros nos recibimos muchas críticas al respecto. O sea, nos critican porque Combatives es muy agresivo, aplican técnicas que no deberían ser aplicadas, enseñan técnicas que no deberían ser enseñadas. Y entiendo, hay gente que le parece muy agresivo, que no debería ser así Combatives, etcétera. Pero lo que no entienden estas personas, o más bien lo que no saben, es que la agresión y los agresores vienen con un estado de violencia extrema muchas veces, y que si tú tratas nada más de someter o de restringir sin lastimar, te van a matar. O sea, te van a matar. Y necesitas muchas veces lesionar a una persona, porque si no, no sales vivo de la situación. Fíjense, lo voy a poner en términos del budo japonés, ¿sí? Y de los conceptos de las artes marciales japonesas, sobre todo tradicionales. Tenemos, en términos de manipulación articular, o sea, de llaveo, vamos a decir de llaveo, de apalancar una muñeca, un codo, un hombro, estrangular, apalancar el cuello, etcétera, lo que son apalancamientos o control articular. Tenemos dos conceptos principales. Tenemos Osae y tenemos Kansetsu, ¿ok? Osae Wasa, lo que se dice Osae Wasa, son técnicas de control. ¿Qué significa esto? Que tú, a través de provocar dolor en una articulación, llevándola a su tope, controlas a una persona, pero no la lesionas. No lesionas esa articulación. Cuando tú sueltas a la persona sintió que le ibas a romper el brazo, sintió que le ibas a romper los dedos o el hombro, y lo sueltas y, ay, estoy bien, no me lesionó permanentemente. Eso sería Osae Wasa. Y por otro lado tenemos lo que es Kansetsu Wasa. Kansetsu quiere decir dislocar o sacar del lugar, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto literalmente? Es dislocar una articulación, romper una articulación. Esas son las técnicas de Kansetsu Wasa. Y entonces lo que provocas es una lesión permanente, porque si tú apalancas un codo al punto que se lo zafas y se lo rompes, eso es una dislocación. Incluso podría ser una fractura de hueso, podría ser un esguince, etcétera. O sea, una lesión permanente o mayor. De la misma forma, si tú le rompes los dedos o le rompes una muñeca o le rompes el cuello, porque pues, el cuello es una articulación a final de cuentas. Entonces tenemos estos dos conceptos, Osae, control, y Kansetsu, dislocación. Las técnicas de Osae, y se los digo por experiencia, las técnicas de control son mucho más difíciles. ¿En qué sentido? Que si tú lo que buscas es controlar a una persona, necesitas una mayor habilidad. ¿Por qué? Porque no lastimar requiere de mucho más habilidad y además es mayor riesgo a perder el control del agresor que inmediatamente ir a lesionar al agresor y romperle un brazo. ¿Por qué? Porque si tú lesionas, le dislocas una articulación, lo rompes o le rompes el cuello o aplicas un uso de fuerza mayor, el agresor definitivamente queda inutilizado inmediatamente para seguir peleando. Un agresor drogado, enojado, adrenalínico, y se los digo por experiencia real, ¿sí? Tú le apalancas y gritan, ya, 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 y de veras gritan, literalmente gritan, ya, 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 porque les estás apalancando y el agresor ya no quiere. Por ejemplo, yo tuve un caso, una situación muy curiosa. Hace bastantes años, recién cuando estaba yo empezando a dar clases de Aikido, daba muchas exhibiciones. Y fui a dar una exhibición a una preparatoria universidad. En el patio estaba yo dando una exhibición de Aikido. Y entre el público había un muchacho que empezó a gritar que eso no servía, que eso no servía. Nos empezó a trolear, hagan de cuenta. Entonces nos empezó a gritar y a gritar y a gritar. Eso no sirve, bla, bla, eso no sirve. No le hicimos caso, yo no le hice caso, seguí con la demostración.
Cuando acabó la demostración, ese muchacho se me acercó y me dijo que todo lo que yo enseñaba o que el aikido era una basura y que no servía y que no servía y que no servía. Y entonces a mí me colmó el plato y dije, ya, me cansé. Y entonces yo le dije, pues atácame como quieras y te voy a demostrar que sí sirve. Lógicamente yo inmediatamente pensé, no puedo lesionar permanentemente a esta persona. O sea, tengo que usar una fuerza que no sea de lesión permanente, porque si yo le rompo el brazo o si yo lastimo a este muchacho, voy a perder, o sea, alumnos, voy a tener una demanda porque estoy lesionando a un menor de edad, etc. Y cuando digo menor de edad no era un muchachito, un niño, o sea, era un muchacho, incluso más o menos como de mi tamaño, un muchacho como fuerte, ¿no? Entonces, dicho y hecho, el muchacho se me viene encima y me quiere agarrar del cuello, como agarrarme del cuello y pegarme. Y yo me lo quité y le apliqué una técnica que se llama udegarami. Pude llegar a un udegarami, que es un apalancamiento de cruceta al brazo, ¿ok? Es un apalancamiento muy duro, ¿sí? Y se siente muy feo. En el momento que lo apalanqué y lo agarré, sí le apliqué fuerte, no para romper el brazo, pero para subyugarlo, ¿no? Y empezó a gritar, literalmente empezó a gritar. Ya, suéltame, suéltame. Y se paniqueó, le dio miedo, empezó a gritar, suéltame, suéltame. Y yo lo agarré y lo dejé un ratito ahí, unos segundos más, para que sintiera el dolor. Cuando escuché, ya, suéltame, suéltame, y empezaron a voltear todos los demás gentes ahí, había otros alumnos, había otras personas, empezaron a voltear y por los gritos de este muchacho, yo también me di cuenta que me empezaron a ver todos y dije, me voy a quemar, van a pensar que yo estoy lastimando a esta persona. Entonces lo solté. Cuando lo solté, adivinen qué sucedió. El muchacho empezó a decir, pero eso no funciona y no me hiciste nada y bla, bla. O sea, de veras. Y ya me dio risa. O sea, dije, te acabo de apalancar, casi romperte el brazo, estuviste gritando, llorando, casi, y en pánico, y ahora dices que no funciona, cuando te acabo de demostrar que sí funciona. ¿Por qué les digo esto? Justamente por el comentario de que cuando tú apalancas a una persona y la sometes, mientras sienta dolor, la persona se va a reducir y va a decir, ya suéltame, ya no quiero pelear. Pero cuando tú sueltas a la persona o la persona deja de sentir dolor, es altamente probable que la persona regrese a atacar. De veras, es altamente probable. O sea, esa es la lección que yo aprendí ese día. O sea, lo tenía apalancado y la persona, porque además me quiso pegar, cuando yo lo estaba apalancando, me quiso golpear con la otra mano libre. Yo le apalanqué más fuerte y entonces ya soltó, ya no pudo pegarme por el dolor. Pero en el momento que lo solté, el muchacho empezó a decir que no servía y que no sé qué. Y yo pensé, si esto hubiera sido una situación real en la calle, ¿sí? Yo suelto a un agresor, le deja de doler y se me echa encima otra vez y me vuelve a atacar con más furia. Y ahora el problema es que no se va a dejar agarrar porque ya se dio cuenta que si lo agarras lo rompes. Entonces, yo en ese momento entendí que en una situación, en una pelea real, en una situación violenta, ¿sí? Definitivamente aplicar osae wasa, o sea, aplicar controles y nada más que controles, corres mayor riesgo que la persona en el momento que deje de sentir el sometimiento te vuelva a atacar o no puedas tú ya controlar la situación. En cambio, si tú le rompes el brazo a alguien, definitivamente la persona deja de atacar. Y se los voy a comentar, también lo digo por experiencia, ¿sí? Yo he quebrado, y no lo digo con gusto, pero he lesionado a personas, o sea, les he quebrado el brazo, ¿sí? Y no atacan. O sea, cuando el brazo se les hace de gelatina y lo quieren levantar y se dan cuenta que el brazo ya está roto, y ya simplemente ya no atacan. ¿Sí? Ya no atacan, ¿por qué? Porque la persona se da cuenta que le rompiste el brazo, ¿sí? O le rompiste una muñeca, o le rompiste los dedos, etc. Entonces, y se los digo por experiencia, o un derribo fuerte, por ejemplo, en temas de derribo, ¿sí? Tú derribas a alguien y medio lo derribas y se vuelve a levantar, pero tú derribas a alguien, ¡pum!, y lo pones en el piso y lo noqueas del derribo y no se vuelve a levantar. Ahora, ahí corremos un riesgo muy alto
de noquear y más allá de noquear, dejar a una persona en coma. O sea, si tú haces un derribe muy potente y lo tiras de cabeza y le rompes el cuello o lo dejas en coma, ya es homicidio. Ese es un riesgo alto que tienes al aplicar ese nivel de agresión. 2, si tú le rompes el brazo a alguien o le rompes el cuello, etcétera, digamos que no lo matas. Pero ya lesionaste permanentemente a una persona y eso sí amerita definitivamente una demanda y podrías acabar en la cárcel. Varias personas que yo conozco acabaron en la cárcel porque mataron a una persona, porque lo derribaron de cabeza, acabaron en la cárcel porque le rompieron el brazo al vecino o le rompieron el brazo a no sé quién o le rompieron los dedos y entonces metió una demanda y además dentro de la demanda venía de este tipo sabe artes marciales y las aplicó contra mí y entonces yo me estaba defendiendo y me rompió el brazo y entonces eso lo ve el Ministerio Público y dice este tipo es un peligro y te meten a la cárcel. O tienes que pagar una indemnización tremenda porque ahora tienes que pagar todas las cuentas del hospital. Sí. Entonces, y todo eso se los digo por experiencia directa, personal e indirecta de otras gentes que conozco, ¿no? Que han aplicado este nivel de fuerza. Entonces, es un tema bien delicado. Ahora, eso nos debería espantar y deberíamos de pensar, entonces no debo nunca de ni siquiera aprender a romper, ni siquiera aprender a lesionar. No, para nada. Necesitas aprender diferentes usos de la fuerza. Y sí necesitas aprender a romper. Y sí necesitas aprender a desmayar y a noquear. Y sí, lo voy a decir con estas palabras, sí necesitas aprender a matar. Así de simple. Suena muy extremo y la gente dice, ay no, espérame, ¿qué onda? Sí, sí necesitas aprender a matar. Porque lamentablemente hay personas en este mundo, sí, tóxicos, sociópatas, que ojalá nunca, pero si te ponen de víctima y eres su objetivo y te vienen a lesionar, la única forma de detenerlos es matándolos, rompiéndolos, lesionándolos permanentemente. Y Combatives es un sistema para ese tipo de situaciones. O sea, en Combatives no andamos por las ramas. En Combatives entendemos que hay escenarios que requieren un uso de fuerza restrictivo sin tanta violencia, sí, pero que también hay escenarios que requieren de un uso de fuerza máximo y de agresión y de violencia y de agresión máxima. Y que debes de tener toda la gama del uso de la fuerza, desde agarrar a alguien de los brazos y decirle ya no pelees y tranquilo, hasta romperle los brazos a alguien o romperle el cuello a alguien. ¿Por qué? Porque los diferentes escenarios de violencia tienen estas gradientes de violencia y tú debes de saber reaccionar a estas diferentes gradientes de violencia. Entonces cuando me dicen, oye Bruno, pero tú estás enseñando a matar, sí estoy enseñando a matar, ¿pero por qué? Pues porque así es la vida, porque las situaciones de riesgo de repente podrían ameritar ese uso de fuerza. Por ejemplo, nos dicen mucho, nos critican mucho en nuestro uso de cuchillo, ¿sí? El uso de punzocortantes, lo que nosotros llamamos en Combatives cuchillo depredador, ¿sí? Cuchillo depredador es maximizar la eficiencia de una punzocortante para protección personal o de alguien más. Y eso significa que tú vas a aprender a manejar una punzocortante de una forma específica y directa para poderla usar de la forma más eficiente y letal posible. Y eso no nada más, el uso de la punzocortante no nada más aplica a una persona que también tiene una punzocortante. También aplicaría a una persona que tú te encuentras en evidente desventaja. Si a mí se me viene encima un tipo de 110 kilos, drogado y enojado y bla, bla, definitivamente voy a utilizar una punzocortante y lo voy a destripar como un pescado. O sea, definitivamente. O sea, no voy a intercambiar puñetazos con alguien que me doy cuenta que me puede lesionar seriamente y que yo no sé en esa pelea que esa persona con ese nivel de fuerza y de agresión me empiece a patear en el piso hasta matarme o me azote de cabeza y me desnuque o me pegue un mal golpe y me mate. Definitivamente no me voy a arriesgar a eso.
Entonces sí, voy a utilizar un cuchillo o una navaja que traigo conmigo y sí lo voy a destripar. Y sí lo voy a utilizar de la manera más eficientemente posible. Eso significaría que utilizar una punzocortante de la manera más eficiente posible es usar una punzocortante de la manera más letal posible, ¿sí? Entonces, hay gente que va a decir, pero es que eso es homicidio doloso, es que eso no justifica ese uso de fuerza. No, sí lo justifica. ¿Por qué? Porque estoy en desventaja evidente, porque yo peso 70 kilos, me estoy enfrentando a un tipo que me saca 40 kilos y además el maldito tipo está drogado y viene a matarme a golpes. Pues lógicamente sí justifica el uso de la fuerza a ese nivel. Ahora, ¿legalmente es congruente? No, no lo es. ¿Legalmente es conveniente? No lo es. Pero yo prefiero, como dicen por ahí, que me lleven tabaco a la cárcel que flores al cementerio. Así se los voy a decir. Porque prefiero vivir unos días más o unos años más a que un idiota me mate a patadas en la calle. O sea, es así de simple. Es así de simple. Ahora, esperemos no llegue a eso. Y si nosotros nos ponemos las pilas y sabemos prevenir y sabemos tener hábitos de seguridad, es poco probable que llegara a eso. Pero si llega a eso, entonces definitivamente debes de ser muy consciente de que hay usos de fuerza que vas a tener que aplicar y tratar de someter o de controlar a una persona que te está tratando de apuñalar o matarte a golpes o dispararte cuando tú estás tratando de hacerle el menor daño posible porque, qué miedo a las leyes, qué miedo vaya yo a acabar en la cárcel. Bueno, pues te van a matar. Te van a matar. No puedes hacer una gradiente de fuerza contra alguien que viene a lastimarte y viene con esa intención. Y esa persona sí viene con alevosía y ventaja. Y esa persona no le importa acabar en la cárcel. Entonces, si alguien te ataca sin importarle va a acabar en la cárcel o no, y te viene a matar, te viene a romper, te viene a lesionar, porque es un maldito psicótico, psicópata, sociópata, pues definitivamente necesitas estas herramientas extremas o letales para poder lidiar con esa situación, definitivamente. Ahora, hay gente que me dice, a ver, me han preguntado, ¿realmente qué hacer después del uso de fuerza letal? O sea, si yo me veo en una situación donde tuve que apuñalar a una persona, si yo me veo en una situación forzado a lesionar permanentemente a una persona, dispararle o romperle el cuello o romperle un brazo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es escapar, huir. Eso es lo que tienes que hacer. No se trata de ser buen ciudadano. No puedes ser buen ciudadano en un lugar donde las leyes no te ayudan. Porque déjenme decirles una cosa. Las leyes, así como están establecidas en términos del uso de la fuerza, en términos de defensa personal, en términos de defensa legítima, etcétera, no están del lado de la víctima, no lo están. Y peor en un país donde ni siquiera se aplica la ley. Peor en un país donde la ley es de quien tiene más dinero o tiene más recursos. Y si tú te metes con alguien que tiene más recursos, más palancas, es influyente o tiene gente cerca que es influyente, familiares, amigos, etcétera, definitivamente estás en una desventaja evidente legal. Y metas el dinero que metas, simplemente vas a acabar en la cárcel. Sí. Aquí ha habido tantos casos de personas que injustificadamente mataron a alguien. Por ejemplo, hubo el caso de un chico aquí en esta ciudad, donde por borracho se estampó con su automóvil contra otro automóvil que estaba parado y mató a un chico que no tenía nada que ver. O sea, el chico estaba parado con su auto, llegó otro maldito borracho, otro muchacho borracho de la fiesta, echando desmadre, se estampó y mató a esta persona. Fue un homicidio culposo, o sea, no fue un homicidio vamos a decir, con alevosía y ventaja, y el chico agarró el coche y voy a matar a esta persona. Simplemente iba borracho, perdió el control y mató a otra persona. ¿Sí? Pero adivinen que ese chico, por alcohólico, borracho y asesino, debería estar en la cárcel. Adivinen qué sucedió. ¿Qué creen que sucedió? Este borrachito, ¿sí? Que mató a otro muchacho inocente, resulta que su familia eran influyentes. Resulta que su abuelo es uno de los abogados más poderosos de México.
Así es, uno de los abogados más reconocidos y poderosos de México. ¿Qué creen que sucedió? ¿Acabó en la cárcel? No, no acabó en la cárcel. Entonces, ¿por qué vamos a ser correspondientes con una serie de leyes que se reinterpretan a conveniencia de las personas que tienen dinero? ¿Por qué? Yo estoy en contra de la ley y soy un total rebelde y renegado, ¿sí? Y no voy a arriesgar mi vida para obedecer la ley. Es así de sencillo, ¿sí? O sea, si mi vida está en peligro, a la mierda la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque prefiero salvar mi vida o salvar la vida de mis seres queridos a ser un buen ciudadano que obedece todas las leyes, unas pinches leyes pedorras que no corresponden a la realidad de la violencia y de las necesidades de supervivencia de la gente. Así de simple. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues eso, escapar, huir. Si tú tienes que lastimar o lesionar a una persona, tienes que buscar las maneras de doblar a la ley y de escaparte de la ley. Así es. Eso se complica muchísimo cuando hay cámaras, eso se complica muchísimo cuando hay testigos. ¿Por qué? Porque cuando hay cámaras, testigos y personas y evidencia, vamos a decirlo así, evidencia que muestran tus capacidades combativas, ¿sí? Pudieras escapar en el momento, pero después vas a ser prófugo de la justicia. Ejemplo, hubo una persona, ha habido varias personas, pero un caso muy sonado aquí hace años fue de una persona que iba en un autobús de pasajeros, ¿ok? Resulta que esta persona era militar y estaba en descanso, pero los militares cuando están en descanso van armados. Y sobre todo cuando van en transporte público, autobuses, y saben que hay muchos asaltos, saben que hay mucha violencia, van armados. Entonces, este militar que estaba en descanso, pero iba armado, iba en este autobús de pasajeros, se suben 3 tipos a asaltar el autobús, con exceso de violencia, metiéndole cachazos a la gente, súper violentos, casi disparándole a las personas, etc. Y entonces le roban las cosas a todos y este militar, muy inteligente, muy bien entrenado, decide hacer algo al respecto. Sin embargo, decide cuándo hacer algo al respecto. Entonces, espera, le llegan, le dicen, dame tus cosas, dame tu celular, tu cartera, bla, bla, bla. El militar les da las cosas y le da todo y espera. Y entonces los asaltantes, cuando se alinean para salir del autobús y ya van dando las espaldas al militar y a la gente y ya se preparan para bajarse del autobús ya con todas las cosas de las personas, este militar dice, aquí es la mía. Entonces agarra el arma, los tiene alineados y les empieza a disparar. ¿Y qué pasa? Los mata. Unos, no sé si 1 o 2 bajan heridos, ya de muerte, bajan heridos del autobús, se tratan de escapar, pero ya van heridos. El militar se baja y los ejecuta. O sea, literalmente los ejecuta. O sea, les da el tiro de gracia, ¿sí? O sea, los tipos ya estaban heridos, malheridos. El militar agarra y dicen, ustedes no se van, y pum, pum, y los ejecuta. Posteriormente a eso, se sube el militar y les dice a los pasajeros, los acabo de ayudar, ayúdenme. O sea, no digan, no me denuncien ni nada. Entonces los pasajeros, lógicamente, no con estas palabras, ¿no? Pero eso es literalmente, bueno, figurativamente lo que dice. Parafraseándolo un poco a él. Y los pasajeros dicen, no vamos a decir nada. O sea, gracias, nos salvaste, no vamos a decir nada. Y además los pasajeros hartos, porque había varios, esa ruta está llena de asaltos y ya habían asaltado varias veces a unas personas, etc. Entonces imagínate, tú como pasajero, te han asaltado semana con semana, te han quitado tu quincena, te han quitado tu reloj, te han quitado tu celular, todas las cosas que te ganaste con tu esfuerzo. De repente viene uno de estos héroes o justicieros y mata a los asaltantes y ya te quitó el problema, pues lógicamente no lo vas a denunciar. ¿Sí? E incluso hasta le vas a agradecer y le vas a decir gracias por quitarme a estas lacras de encima. Bueno, ¿qué sucede posteriormente? Este ex militar se esconde. Se hace la noticia porque la noticia fue especialmente escandalosa. ¿Por qué? Porque este militar los ejecutó en la calle. O sea, no nada más les disparó dentro del autobús, mató a uno, sino
Los que se iban escapando los agarró y los mató en la calle. Y entonces hizo el escandalazo. Lo empezaron a buscar, lo empezaron a buscar. ¿Qué hubiera pasado si este militar hubiera sido buen ciudadano en el sentido de que, bueno, los maté, aquí me espero, que venga el Ministerio Público, doy mi declaración de que yo me defendí y tuve derecho a defenderme, bla, 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 bla? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Estaría en la cárcel. ¿Por qué? Porque fue un exceso de fuerza. ¿En qué sentido? Les disparó por la espalda, porque eso fue, les disparó por la espalda. Ahí ya no es defensa legítima, ya no lo es. O sea, si los fulanos empezaran a disparar y él dispara de regreso y repele la agresión, sí es una defensa legítima y es justificable la proporcionalidad de la fuerza. Pero si estas personas ya se iban armados, pero ya se iban, no mataron a nadie y este fulano agarró y les disparó por la espalda, es un exceso de fuerza, es alevosía y ventaja y es dolo 100%. Y no nada más eso, afuera los ejecutó, ¿sí? Les dio el tiro de gracia. Eso ya es una ejecución, ¿sí? Entonces, es controversial desde muchos puntos de vista este caso, porque mucha gente va a decir no era necesario, o sea, no tenía por qué matar a estos agresores de esta forma, les disparó por la espalda. Otras personas iban a decir, sí, estuvo muy bien, qué bueno que los mató, bla, bla. Sobre todo las personas que han sido víctimas de asalto recurrente o que le han matado a un familiar o algún ser querido en un asalto. Mucha gente va a decir, estos tipos se lo merecían, porque en el momento que decidieron subirse con armas a amenazar a la gente, a lastimar a la gente, aunque no lo matan, pero le metieron cachazos a la viejita y le metieron un cañonazo a un niño y le metieron unas cachetadas a una persona, en ese momento causa el enojo social. Y en ese momento las personas van a decir, estos tipos merecían ese destino. Y es un héroe. Y para muchas personas, este militar que agarró y ejecutó a estos 3 delincuentes es un héroe. Y yo digo que para el 90% de la población es un héroe. Pero habrá otras personas que van a decir, no, no era necesario, ¿por qué hizo eso? Ahora se metió en problemas. ¿Saben qué sucedió posteriormente? Lograron entrevistar a este tipo, o sea, al justiciero. Lo lograron entrevistar. Y le preguntaron que cómo era su vida ahora, que qué había pasado. Lógicamente con tapada la identidad, cambio de voz, no dijeron dónde estaba, respetaron su confidencialidad y respetaron su secrecía, ¿no? Y entonces este tipo le preguntan que cómo vivía ahora y todo. Y el pobre hombre que mató a los 3 delincuentes decía, ojalá no hubiera sucedido esto, porque ahora yo vivo con miedo y vivo escondido y vivo como un fugitivo y la ley me está buscando y ahora yo soy el asesino y la verdad es que pensando lo mejor no hubiera yo hecho eso, bla, bla. O sea, el tipo se veía evidentemente afectado y se veía lleno de miedos. Y ahora tengo que vivir escondido el resto de mi vida. O sea, eso es lo que decía básicamente. O sea, tengo que vivir escondido el resto de mi vida. Y vamos, es interesante el caso porque yo creo que no hay blanco o negro. O sea, no es estuvo bien, estuvo mal, sí debió hacerlo, no debió hacerlo. Yo creo que las cosas en seguridad suceden. Hay escalas de grises, hay perspectivas, hay puntos controversiales, hay incongruencias, hay congruencias, hay de todo. Entonces, a lo que voy es de que nosotros, pensando en todo esto que les acabo de comentar, podríamos nosotros pensar como Combatives, y yo como fundador de Combatives, ya no voy a enseñar estas técnicas. O sea, ya no voy a enseñar a matar, ya no voy a enseñar a lesionar a otro ser humano. Pero cuando lo pienso en mí mismo, y lo pienso con mis hijos, por ejemplo, ¿qué le enseñaría yo a mi hija? ¿Qué le enseñaría yo a mi hijo? Definitivamente, y de hecho se los he enseñado, los voy a enseñar a matar. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué se podrían enfrentar. No sabemos a qué se podrían enfrentar. O sea, una persona se puede enfrentar a un agresor con capacidades medias y bajas que puede ser sometido, sí, pero también cualquier persona, tú, yo, mis hijos, tus hijos, tu mamá, tu papá, tu hermano, lo que sea, se podría enfrentar a un agresor que tiene altas capacidades de combate y no nada más eso, que tiene toda la alevosía, ventaja y dolo
para matar a otro ser humano o para lesionarlo, para violarlo, para lastimarlo. Entonces, ¿por qué no habríamos de entrenar capacidades de aplicación del uso de fuerza letal? ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Si entráramos en la argumentativa de no debemos de aprender a matar, no debemos de bla, bla, bueno, entonces lo único que pudiéramos hacer es traer un gas pimienta, un taser y aprender a meter patadas en los huevos. Pero olvídate de manejar un arma de fuego. O sea, si tú eres de las personas que no creen en el uso de la fuerza letal y no está de acuerdo, definitivamente no puedes tener un arma de fuego. Definitivamente no puedes sujetar nunca un cuchillo y utilizarlo para tu protección. Y además, no puedes y no deberías aprender técnicas que rompan articulaciones, que rompan huesos, cuellos, que estrangulen o que lesionen permanentemente a otra persona. O sea, yo creo que es una decisión personal. Al final de cuentas es una decisión personal. O sea, es tú desde tu perspectiva, ¿qué decides? ¿Decides aprender estas técnicas y tener estas herramientas de uso de fuerza letal o no? Si decides hacerlo, debes de hacer la conciencia y tener el entendimiento de que puedes meterte en problemas serios. ¿Por qué? Porque es incongruente respecto a muchas reinterpretaciones de la ley, ¿ok? Y de las leyes, ¿ok? Entonces, si tú dices, yo estoy aprendiendo a lesionar, estoy aprendiendo a matar, a lastimar seriamente a alguien, tengo que ser muy consciente cuándo, dónde, cómo y por qué aplicaría este nivel de fuerza y las consecuencias de lo mismo, ¿sí? Si por otro lado tú decides, no, yo no quiero aprender este tipo de cosas, yo quiero nada más defenderme con un gas pimienta y patadas a los huevos, está bien, nada más tienes que ser muy consciente de que hay depredadores en este mundo, lamentablemente, que no los vas a detener con una patada a los huevos, no los vas a detener agarrándolos de abrazo de oso, no los vas a detener, ni siquiera vas a poder agarrarles el brazo para someterlos sin romperlos. Sí. Yo siempre he dicho que la profesión policial es una profesión bien ingrata, la profesión policial, incluso también como escolta, es bien ingrato porque no puedes usar deliberadamente fuerza letal. Un policía, por ejemplo, no puede usar deliberadamente fuerza letal. Los policías tienen primero que utilizar fuerza restrictiva de sometimiento y conducción. Entonces, se encuentran contra un tipo que está golpeando, que está pegando, que está agresivo, no pueden agarrar y simplemente dispararle. No pueden agarrar y pegarle en la cabeza hasta matarlo. Sí. Incluso no pueden utilizar puñetazos y patadas que causen lesiones que después meten en problemas al elemento policial. Tienen que utilizar una serie de técnicas de sometimiento que lesionen poco, si no es que nada prácticamente, al agresor. Y si utilizan un sometimiento que causa una lesión mayor, el policía está en problemas. Entonces, por eso es una profesión muy ingrata, porque no es nada fácil someter a una persona violenta sin lastimarla. No es nada fácil. No lo es. Se requiere de muchísimo entrenamiento, se requiere de mucha valentía, se requiere de una serie de herramientas mentales y físicas extraordinarias, porque definitivamente es más fácil lesionar a alguien que no lesionarlo. Entonces tenemos un problema, porque en términos policiales, los pobres policías ni siquiera están bien capacitados para someter a una persona sin lesionarla, y por eso muchos policías exceden el uso de la fuerza, porque no saben cómo someter a una persona y porque además muchos deciden no arriesgarse, y decir y ponerse en una posición donde por no lastimar a un agresor, yo como policía salgo lastimado, y si me lastiman o me matan o me rompen el brazo o me matan, ¿quién va a cuidar a mi familia? ¿Y cómo va a haber un bono para mi familia o cómo el gobierno va a cuidar a mi familia cuando yo no esté? ¿Quién le va a dar de comer a mi familia? Si yo por someter a una persona y tratar de no lesionarla, me acaban lesionando. Entonces son muchas perspectivas diferentes en el uso de la fuerza y dependiendo también de los ámbitos en los que se aplica.
Una cosa es el ámbito policial, otra cosa es el ámbito de seguridad privada, otra cosa es el ámbito militar y otra cosa es el ámbito civil. Y si nosotros somos civiles y vamos a aprender a defendernos, el civil definitivamente no es un policía. Me parece bien curioso que muchas técnicas de defensa personal que se enseñan a civiles, se les enseñan como si los civiles fueran policías. Entonces se le enseña al civil a someter, 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 someter y seguir sometiendo. Cuando el civil muchas veces no necesita someter, el civil necesita reducir rápidamente a un agresor para escapar del escenario de riesgo. No necesita esposar a una persona, no necesita ponerla en el piso y subyugarla y hacer un arresto. Un civil no es un policía, un civil es una persona que tiene que aprender a defenderse. Sobre todo, tiene que aprender capacidades del uso de la fuerza para poder escapar del escenario de riesgo. Eso es lo que tiene que hacer un civil. Y el tipo de entrenamiento no es el mismo para un civil que para un militar, que para un policía. Y dentro del entrenamiento para civiles de protección, tenemos que encontrar y entender las incongruencias que hay con la aplicación de la ley. Porque un civil muchas veces va a tener que reaccionar primero para que no lo vayan a lastimar. Y si reacciona primero, eso significa si pega primero o si lastima primero o lesiona primero, no es justificable en términos legales. ¿Por qué? Porque para que sea justificable el uso de la defensa legítima, el civil no debe de atacar primero. Debe ser atacado para que haya una proporcionalidad de la fuerza y tú puedas justificar. Me defendí. ¿Sí? Me defendí porque ya me estaban golpeando. Así no funciona, ¿eh? Así no funciona la verdadera defensa personal. De hecho, voy a decirlo de otra manera, así no funciona la protección personal. Porque la defensa personal sí. Una de las argumentativas principales de las artes marciales y defensa personal es nunca atacar, solo defender. ¿Ok? Pero déjenme decirles una cosa. En situaciones reales, callejeras y no callejeras, y vamos, en ataques dentro de tu casa o dentro de un automóvil, o un ataque de cuchillo o un potencial ataque de cuchillo, o alguien que te está amenazando verbalmente y se te está acercando, etcétera. Si tú te pones en esta modalidad defensiva de si no me ataca, yo no me defiendo, vamos a decirlo así, si no me ataca, yo no hago nada, pero si me ataca, me defiendo. No funciona así. ¿Sí? Porque si tú permites que el otro ataque y tome la iniciativa y hasta ese momento tú te defiendes, ya vas un paso atrás del agresor. ¿Sí me entienden? Y la esencia de mi sistema Combat Tips, y a eso regreso y con eso termino este en vivo, y por eso empezamos, de si tú entrenas Combat Tips, acabas en la cárcel. En ese sentido sí, porque la esencia de Combat Tips, ¿sí? La esencia de Combat Tips es atacar primero. Esa es la esencia de Combat Tips. O sea, yo veo un potencial agresor, trato de desescalar con judo verbal, con lenguaje corporal, trato de desescalar a la persona, que no se me acerque, que no me vaya a atacar, pero me doy cuenta que no desiste y se me acerca y se me acerca y se me acerca, sí, lo voy a lastimar primero. No voy a permitir que me suelte un golpe, un mal golpe, una patada que después ya no pueda controlar. ¿Por qué? Porque Combat Tips en su esencia es ofensivo, no es defensivo. ¿Sí? Por eso es un error decir Combat Tips es defensa personal. Mucha gente me dice, pero ¿por qué no dices que Combat Tips, por qué le dices a Combat Tips protección personal y no le dices defensa personal? ¿Por qué? Porque Combat Tips es para protegerte y parte de protegerte muchas veces no es defensivo, es ofensivo. Si fuera Combat Tips defensa personal como tal, nada más, sería en modalidad defensiva. O sea, hasta que tú me ataques, yo no me defiendo. Y si me atacas, me defiendo. Pero adivinen qué, repito, las cosas no funcionan así. La mayoría de las veces tú tienes que atacar primero. ¿Por qué? Porque si no atacas primero, un maldito depredador loco sociópata adquiere la ventaja y entonces ahora entras en una modalidad de víctima, entras en una modalidad defensiva, donde quién sabe si puedas con eso. ¿Por qué? Porque es más difícil controlar a una persona que está a full, ¿sí?, en su ataque y en su iniciativa. Es por mucho más difícil controlar una situación así. A ver una persona que dices, este me quiere pegar, este me quiere apuñalar, trae un arma en la mano, etcétera, no voy a esperar a que me ataque.
Lo voy a atacar primero y lo voy a avasallar con el uso de la fuerza para inutilizarlo y que no me vaya a lastimar. Y entonces, en ese sentido, hay una total incongruencia en términos legales y penales. Sí la hay. Y no me importa. Yo les digo esto a mis alumnos. Ustedes tienen que estar conscientes de lo que están entrenando y de las capacidades que están desarrollando. Tengan el criterio para ver cuándo sí, cuándo no, cuándo, dónde y por qué. Eso es bien importante. Y teniendo ese criterio, entonces tú decides si usar ese uso de fuerza o no, en qué diferentes escenarios. Pero repito, Combat Tips no nada más es uso de fuerza letal, también es uso de fuerza restrictivo, es uso de fuerza de contención, de advertencia, etcétera. No nada más es uso de fuerza letal. Pero entender que la esencia de Combat Tips de mi sistema sí es ofensivo, no es tanto defensivo. Y eso no significa que la esencia sea agresiva y que Combat Tips te convierta en una persona agresiva, sino en el entendimiento de que si tú estás tratando de prevenir cualquier escenario de riesgo, previenes tácticas, técnicas, hábitos de seguridad, etcétera, pero aún así te ves atrapado en una situación enfrente de uno o más agresores, es muy probable que tengas que atacar primero para controlar la situación momentáneamente y poder escapar. ¿Ok? Es muy probable. Y eso es lo que te da Combat Tips. En fin, les dejo ese video. Yo creo que se los dejo para que ustedes en su propio criterio entiendan, vamos a decir, qué se requiere, qué no se requiere, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, qué capacidades deberían desarrollar y qué capacidades no deberían desarrollar si no están de acuerdo con ciertas aplicaciones y usos de la fuerza. Y con esa base, pues ustedes formen, ¿sí?, una perspectiva más amplia de lo que es protección, no solo de lo que es defensa personal, sino lo que es protección personal y las capacidades y herramientas que se requieren, así como las tácticas y estrategias que se requieren muchas veces para salvar tu vida o la de tus seres queridos. Les dejo eso, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo en una próxima mañanera. Que estén bien, hasta luego.